Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento. En esta ocasión quiero que me acompañes para que veas cómo estoy batallando en el jardín por esta ola de calor tan fuerte que se está viviendo. Entre calor y sequía. Aunque no lo creas, los efectos que hemos hecho al planeta Tierra pues ya se están empezando a dejar de ver. Si tú eres jardinero o jardinera, vas a poderte dar cuenta cuando tengas un año que es muy caliente o cuando sea un año de lluvia. Es algo que se deja ver muy palpablemente. A pesar de que las suculentas resisten bastante bien a las inclemencias de exceso de calor o alta temperatura, este año es de lo más fuerte que he estado pasando y estoy comenzando a perder suculentas. Algunas suculentas las estoy perdiendo por deshidratación y el sol, y otras suculentas las estamos perdiendo por culpa de las hormigas. Como ustedes ya saben, si cultivan suculentas, tener muchas suculentas no es tan recomendable. En otro video hablaremos de eso. Pero ahorita estamos perdiendo suculentas por culpa de las hormigas y la cochinilla algodonosa. Las hormigas traen la cochinilla algodonosa, las ponen, las siembran en las suculentas y de ahí ellas van sacando néctar para sus propias colonias. Voy a estar aplicando un insecticida muy fuerte. Otro problema es que al usar insecticidas fuertes, pues también estamos dañando nuestro propio cuerpo. No es bueno usar insecticidas tan fuertes, Chuyito, pues es que no nos queda de otra. Yo sé que hay muchas personas que te van a decir que la canela, que esto y que lo otro y que demás remedios orgánicos, como incluso la tierra de diatomea, pero si tú las usas sola, la verdad es que es muy difícil acabarlas. Y sí, como yo digo, siempre te voy a recomendar que no tengas muchas suculentas, porque si no, vas a sufrir las consecuencias de tu gran error. Ahora, también es muy importante tener un invernadero. Si tú no tienes un buen invernadero, lo vas a pasar muy mal, porque si no, ¿qué va a suceder, Chuyito? Pues que las suculentas se te van a comenzar a poner malitas. Eso es completamente normal y eso es algo que yo estoy pagando las consecuencias de no tener un buen invernadero, un invernadero ya uso industrial si quieres tener suculentas. Te confieso que las suculentas también es importante que sepas que son de diversos climas y entonces si tú quieres tener una gran diversidad de suculentas y no tienes un buen invernadero, lo vas a pagar tarde o temprano. Creo que también el cuidado de suculentas es un hobby bastante caro, porque sí, amigos, la realidad es que las suculentas son muy caras y son plantas excesivamente delicadas para cultivar en exterior. Para mí hay otro tipo de plantas que te puede dar una mejor experiencia que las suculentas, ya que estas siempre son un dolor de cabeza si no tienes el suficiente ingreso para comenzar un buen cultivo. Y de todos modos, no tener demasiadas suculentas es la base. Si aún a las personas que llevamos mucho tiempo cuidando suculentas tenemos este tipo de problemas, ahora imagínate las personas que apenas van empezando. Te comento que es muy fácil perder toda una colección de suculentas en menos de 2 meses, sea por una plaga como cochinilla algodonosa, por culpa de las hormigas o el sol, y que incluso estos 3 factores se pueden combinar para que pierdas toda tu colección de suculentas. Así de difícil es cultivar suculentas. He escuchado muchas personas que se dan por vencidas y dicen, no, yo ya no quiero cultivar suculentas, pero quizá la mejor solución sea no tener más de 30 suculentas. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas, tú qué piensas. A lo mejor te conviene bardear y empezar a cultivar dentro de un invernadero las suculentas, porque son plantas excesivamente delicadas y también están encareciendo mucho su precio. Y bueno, desgraciadamente ahora sí me está tocando perder suculentas a montones. También quiero comentarte que a pesar de que he reducido mucho el tamaño de las suculentas, las voy a seguir perdiendo porque el clima y las hormigas no han parado. Creo que la peor plaga son las hormigas, sin duda, porque son sumamente inteligentes y son muy difíciles de combatir. Para combatir las hormigas, yo he estado utilizando insecticida que es hipermetrina. Y como digo, es un insecticida muy fuerte, es lo único que me ha ayudado a combatir las hormigas. Otro detalle es que cuando utilizo la hipermetrina diluida no me funciona, la tengo que aplicar en polvo para poder destruir tanto la cochinilla algodonosa como las hormigas. Si yo intento utilizarla líquida no me funciona, les hace la risa, no funciona. Tengo que
poner polvo arriba de las suculentas y de esa manera ir destruyendo tanto las hormigas como la cochinilla algodonosa. Es lo único que me ha funcionado. Si no fuera por este polvo, pues yo no podría tener un jardín de suculentas así, literalmente te lo digo. Esto es lo único que me ha ayudado a combatir las plagas. Pero desgraciadamente con este calor tan intenso, las suculentas están resintiendo demasiado. Otra cosa que voy a tener que hacer es colocar más malla sombra. Tengo que colocar más malla sombra porque si no, esto se va a empeorar. La malla sombra que yo he estado utilizando es como esta y estoy empezando a reforzarla. Yo estaba utilizando una malla sombra como del 50% y no me ha sido suficiente. Esta malla sombra es del 70% y ni así es suficiente. El sol es tan fuerte que literal está quemando todas las suculentas. Aquí puedes ver el estado de mis suculentas, que me está yendo bastante mal, deplorablemente. Encima también está habiendo una escasez de agua brutal. Y pues en este lugar yo he entendido que aquí en donde vivo la gente está así porque estamos en un desierto y el clima es horroroso, literalmente. No bromeo, es un clima muy complejo, muy complicado y solo las plantas que están adaptadas a vivir aquí lo pueden resistir bastante bien, pero son plantas que viven aquí. Como las suculentas son de distintos lugares, pues vamos a comenzar a batallar. Porque muchas de estas suculentas son suculentas de un clima boscoso, no de un desierto. Aquí, por ejemplo, desde que les puse la malla sombra de 70% les ha ido mejor. Mira, por ejemplo, estas que son unas equeverias, así que les dicen tipo tarántula, estas están en sombra y van bastante bien. No todas las suculentas están padeciéndolo mucho, pero algunas sí, entonces tengo que comenzar a regar más, a poner más malla sombra y a controlar el calor. Otro detalle es que tengo un piso de grava que no le hace los favores. Me encantaría poder quitar esta grava y dejar solo la tierra porque las piedras se calientan demasiado y elevan demasiado la temperatura. En cambio aquí donde hay menos piedras pues sí está más fresco. Como te comento, las suculentas son plantas muy quisquillosas y son de las peores plantas para tener en exterior porque son exageradamente delicadas. Creo que los cactus son más fuertes contra las plagas. Si tú cultivas cactus te vendría mejor, pero las suculentas al ser de diferentes países, estando en un clima desértico lo vas a pasar muy mal. Lo mejor es que no tengas muchas suculentas, siempre te lo digo, siempre te lo imploro. Uno de mis principales errores fue haber reproducido demasiadas suculentas y hoy lo estoy pagando. Es probable que vaya a perder al menos el 30% de mi colección. Y ya empecé a perder suculentas. Este es un dolor de cabeza y también te golpea mucho emocionalmente, pero pues bueno, así sucede. Yo creo que ya estoy acostumbrado a perder plantas y lo que voy a hacer es que si la pierdo, pues ya ni modo y tendré que comprar más. Intentaré disminuir la pérdida poniendo más mallas sombras, regando más y sobre todo la malla sombra es lo que me puede servir. Ahora te comento que es un trabajo muy cansado, muy agotador y muy agobiante. Si tú tienes más de 30 suculentas lo vas a empezar a pagar, de verdad que sí, porque como te menciono, los golpes de las hormigas, de la cochinilla algodonosa y del sol vienen de sorpresa, nunca te los esperas y son de un día para otro. Aquí por ejemplo tengo este agavoides, entonces voy a estar trabajando mucho en proteger las plantas. Una de las cosas que me ha servido para que las suculentas pueda yo resistir es no cultivar suculentas gigantes. Si yo en este momento tuviera suculentas gigantes ya estaría llorando, ya estaría chillando, porque las suculentas gigantes generan unas plagas horribles de cochinilla algodonosa y de hormigas. Por ejemplo, mira, aquí puedes ver cómo las hormigas están haciendo su banquete. Mira, aquí están las condenadas hormigas, están consumiendo el néctar de las cochinillas algodonosas. Y esta se hace una plaga que es muy difícil de combatir. Sabiendo eso, si yo me animo a tener suculentas gigantes, lo más seguro es que las pierda por completo. Por eso yo desde hace mucho tiempo que no cultivo suculentas gigantes y he tenido que invertir mucho dinero en esta especie de invernadero, tanto en estructuras, alambres y por qué no en la malla sombra que actualmente está carísima. Mira nada más estas pobres suculentas cómo han quedado quemadas del sol.
simplemente se están quemando. Creo que voy a tener que retirar un poco la grava y dejar solo el piso, que sea un piso así completamente de tierra, porque la grava no me está ayudando para nada, eleva demasiado la temperatura y en un desierto eso no nos conviene. Esta es otra suculenta que mira, algunas ya las doy por perdidas, literal, y no pasa nada. Es algo que te tienes que acostumbrar, que las suculentas las vas a perder tarde o temprano, una u otra, y esto se debe a que como tengo ya tantas, pues estoy comenzando a batallar. Yo por eso te digo, no tengas más de 30, de verdad, te lo digo con amor. Si tú te dedicas al cultivo de suculentas, pues ahí sí a lo mejor pues tienes que aventarte estas broncas de estar perdiendo suculentas. Pero si tú eres coleccionista, no tengas muchas, de verdad, ¿para qué quieres tantas suculentas? Lo vas a pasar mal, vas a batallar, con unas 30 es más que suficiente. Sobre todo, hasta que no tengas un invernadero de mucha calidad y que inviertas en él. El piso, las paredes, el techo para que puedas combatir las granizadas, todo eso te va a ayudar muchísimo. Voy a comenzar a trabajar por secciones el cuidado de las plantas. Aplicando el insecticida por secciones, probablemente me tarde 4 días en ir aplicando los insecticidas. Pero yo he aprendido a no hacer que la suculenta crezca mucho. O sea, yo ya dejo la suculenta así chiquitita, evito que crezca a toda costa, porque ya sé que una suculenta grande me va a requerir más agua, me va a requerir más tierra, me va a requerir más recursos. Desde hace un tiempo yo solo cultivo suculentas pequeñitas y de verdad te lo aconsejo. Porque cuando las suculentas tienen plagas es muy difícil tratarlas, ¿de acuerdo? Los insecticidas también son muy... pues no te conviene, te pueden dañar. Eso también es otro detalle. Muchas veces creemos que el insecticida no nos va a dañar. Amigos, el insecticida te va a dañar a ti, a tus animales y a toda tu familia, completamente seguro. Y entonces si tú tienes suculentas gigantes, cuando llegan los problemas, se batalla muchísimo. Sí son muy bonitas las suculentas gigantes, pero requieres mucho espacio y un sistema muy eficiente para controlar las plagas, que en este caso son voraces. He escuchado de personas que cultivan las suculentas en interior porque esa es la forma más efectiva para combatir las plagas, pero eso solo lo podrías hacer si tienes unas grandes ventanas o si tienes un techo de cristal, etcétera, 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 etcétera. Entonces, también aquí hace muchísimo frío, la verdad es que lo estoy pasando muy mal con las suculentas, pero le estamos tratando de echar ganas. Yo le voy a echar todas las ganas que sea posible. Me va a costar mucho trabajo salvar mis suculentas porque sí estoy batallando mucho. Pero esto ya lo he vivido varias veces. No es la primera vez que me pasa y de nuevo ha sido por culpa de las hormigas. En otros lugares y con climas más benévolos, las hormigas son lo que me ha hecho que mis suculentas estén por perderlas. Incluso he perdido hasta el 60% de colección de suculentas. Y es muy fuerte y muy doloroso mentalmente perderlas, pero pues bueno, me tengo que intentar seguir adelante porque este es un trabajo que no para. Y entonces lo que vamos a hacer ahora también es cortar las flores. En otro video te hablaré de eso. Pero vamos a aplicar los insecticidas y a intentar salvar las suculentas, mejorar el invernadero y probablemente comprar más malla sombra. Eso sí, a la mala yo he aprendido a no reproducir suculentas. Incluso ya ni siquiera las quito de su mamá, las dejo que hagan colonia y ya no les aplico tierra, las dejo que se queden muy chiquititas por el miedo que me provoca. Y ya ni siquiera les aplico alimentos para que ellas crezcan, porque yo sé que si la suculenta crece mucho, lo voy a pagar caro. Es muy importante que no dejes crecer tus suculentas o si no, te va a pasar factura. Mira nada más, aquí están las hormigas y son complicadísimas de tratar. Puedes buscar los hormigueros y a lo mejor un mes están bien, pero luego vuelven a regresar. Entonces las hormigas es de lo peor que puede haber. Y bueno, vamos a estar aplicando el insecticida específicamente contra hormigas, que a mí me ha ayudado, que es la cipermetrina en polvo. Es lo único que me ha ayudado. Si conoces otro insecticida contra hormigas, también pues nos los puedes contar. Pero vamos a estar trabajando de esa manera y trabajando por sector. Estos son algunos de los sectores en los que voy a trabajar.
Y después voy a trabajar en estos. Aquí ya puse una malla sombra extra, me falta poner todavía más malla sombra, pero he controlado muy bien las suculentas. Mi mayor error, según yo, ha sido reproducir, porque yo quería tener como un invernadero y vender suculentas, pero eso ha sido imposible por mi clima, por las hormigas. O sea, a veces uno dice, ay, voy a reproducir suculentas. No, hombre, no sabes en la bronca que te estás metiendo. No es tan sencillo. Tienes que estar en un clima que te sea benévolo y de todas maneras, pues siempre vas a batallar un poquito. Entonces vamos a ir viendo cómo logro yo cuidar mis suculentas. Ahorita yo ya no he comprado nada de suculentas por esta misma situación. Entonces no he comprado nada, amigos, nada de suculentas. No pienso comprar suculentas durante este año que viene, hasta el otro año quizá me anime, porque tengo que mejorar el invernadero y de esa manera estoy luchando contra esta crisis suculenta, porque sí, es una crisis suculenta. Mira qué bonitas están estas, son unas graptoverias. Ni siquiera los bebés pudieron salir de tan fuerte que está el sol. Entonces voy a poner más malla sombra y probablemente a quitar toda esta tierra, esta grava que me está perjudicando muchísimo, ya que eleva demasiado la temperatura. Pero otro detalle es que aunque tenga piso, dado que vivo en una zona muy desértica y muy caliente, pues está perdiendo todo. Aunque bueno, yo ya de alguna manera ya como que también me he acostumbrado a perder plantas, a perder suculentas. No pasa nada, hay que cambiar la forma de cultivo y de esa manera intentar subsistir y sobrevivir a esta crisis suculenta. Y bueno, amigos, a pesar de que está siendo una muy mala temporada, pues yo le voy a echar muchas ganas a tratar de rescatar suculentas. ¿Es normal que pase esto? Por supuesto. Estas etapas yo ya las he vivido varias veces en el cultivo de las suculentas, pero nunca había logrado reproducir tantas plantas. Entonces creo que ese fue mi error. Lo que voy a hacer es controlar más las plantas, no reproducir, controlar mucho el tamaño y de esa manera intentar trabajar con mis bellas y hermosas plantas. Debo decir que el trabajo de las suculentas es muy duro, te requiere mucho tiempo. Mientras más suculentas tengas, más infeliz vas a ser. Por favor, no tengas muchas suculentas, yo te lo digo. Y si no, cálate. Es más, cálate. Tú ten 100 suculentas y vas a empezar a llorar mar de lágrimas. Si tú no vendes suculentas o no tienes un trabajo que tengas que tener suculentas, piénsatelo muy bien. Y sobre todo recuerda la inversión de un buen invernadero, que creo que es lo que a mí me ha costado. Si tú no inviertes en un buen invernadero, que le inviertas una buena lana, una gran cantidad de dinero, lo vas a padecer. El invernadero no deben de entrar hormigas. Entonces, básicamente es como si tú tuvieras una casa o una estructura de concreto y sellada para que las hormigas no puedan entrar, con un techo de acrílico, que sería lo ideal, porque luego también las lonas a veces no resisten muy bien. Y si tú tienes un invernadero de calidad, vas a poder combatir las plagas. Mientras que no tengas ese invernadero, lo vas a pasar muy mal. Si quieres tener muchas suculentas, si tienes alrededor de 30 suculentas, las puedes controlar bastante bien, puedes controlar bastante bien las plagas. He visto que muchas personas tienen las suculentas así en exterior, depende también mucho de tu clima y de dónde vivas, pero sinceramente creo que ese es uno de los peores errores, tener las suculentas en el suelo. Yo ahorita no he podido comprar mesas, creo que voy a estar tratando de comprar mesas de madera o con tablones ir haciendo mesas para ir controlando el invernadero, pero desde hace tiempo, casi 2 años que yo no compro suculentas porque estoy batallando mucho para que las que tengo me sobrevivan. Y sobre todo las suculentas que son muy delicadas son las que se van primero, son las que se queman primero, son las que se irritan primero. Espero que te haya gustado este triste video y nos vemos hasta la próxima.